En estos viernes ustedes saben que nos propusimos tratar el tema, el plan de Dios para la suprema felicidad humana. Y hemos estado analizando los 10 mandamientos, el plan de Dios justamente para todos aquellos que quieran vivir bien. Hemos avanzado en este estudio y esta noche nos toca considerar el 6º mandamiento que dice muy simplemente 2 palabras: no matarás. ¡Wow! Cuesta creer que 2 palabras puedan encerrar un mundo tan grande, tan vasto. Este es un mandamiento que nos va a hablar de muchas cosas que ni imaginamos. Ahora déjenme recordarles algo que tal vez muchos no sepan. Cuando amaneció el siglo XX, la raza humana entró en un periodo de efervescencia, de expectativas, diciendo, bueno, cuando empiece el siglo XX va a ser el siglo de la paz universal. Va a ser el siglo donde van a desaparecer todos los problemas. Ahora que entendemos que el ser humano desciende de los monos y está evolucionando, va a alcanzar la plenitud de la madurez. La educación va a resolver todos los conflictos. Las ideologías van a resolver todos los problemas políticos. La cosa se va a poner tan linda que hasta Dios va a dejar el cielo y va a querer venir a vivir con nosotros. De tan lindo que va a estar esto. Bueno, este era el siglo cuando definitivamente la guerra con el flagelo y las muertes habría de desaparecer. Y la cosa se puso tan interesante que hasta un montón de teólogos y pastores aquí en Norteamérica se sumaron a la ola de optimismo y comenzaron a publicar esta revista que todavía se publica, titulada El siglo cristiano. Ellos también pensaban de que vienen días de alegría y de gozo y de paz y vaya que vamos a vivir bien. Ustedes, estoy seguro que hasta conocen una de las canciones que creo que fueron escritas en esta época. Estoy seguro que la cantaron alguna vez. ¿Se acuerdan? Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Redentor. Las naciones unidas como hermanas. Bienvenida daremos al Señor. Se ve que estuvo leyendo Disneylandia el que escribió esa canción. Más burro imposible el hombre. Porque realmente cuando yo leo mi Biblia, cuando el Señor regrese por segunda vez, no va a haber Disneylandia en la tierra. Vamos a estar en el medio de la batalla de Armagedón para decirle, no queremos que reine sobre nosotros. Así que, tristemente, el siglo que iba a marcar la paz universal fue el siglo donde más gente perdió la vida. A los 15 años, a los 14 años del comienzo del siglo vino la Primera Guerra Mundial, 30 años más tarde la Segunda Guerra Mundial, y ahí se perdieron 60 millones de vidas, 5 millones, 6 millones de judíos en el Holocausto. Y después, ¿qué pasó? Después apareció el terrorismo internacional, secuestro de aviones, bombas por todas partes. Y ustedes saben, realmente que la vida humana en este siglo, en el siglo pasado o en este, no vale nada. Cuando empezó el siglo XXI ya parece que habían aprendido y nadie se largó a escribir el siglo cristiano, segundo volumen, no. Al año nomás, 9/11 nos recordó de que el ser humano tiene un problema gravísimo y me hace acordar a lo que dijo el profeta Oseas. Vean si lo que él escribió 800 años antes de Cristo no describe la sociedad del día de hoy. Oigan esta palabra del Señor, hijos de Israel, porque el Señor contiende con los moradores de la tierra. Y ahí comienza una cadena descendiente. Fíjense ustedes, una espiral que baja cada vez a cosas peores, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Ahí comienza todo. En el mundo de las ideas, en el mundo del espíritu. ¿Y cuál es la consecuencia? Perjurar, quiere decir jurar en falso, mentir, matar, hurtar y adulterar prevalecen.
Y vean la última frase. Y homicidio tras homicidio se suceden. ¿No suena patético? Oh, realmente que cuando empezamos a estudiar los 10 mandamientos dijimos, esta es la fórmula de Dios para nuestra felicidad. Y dijimos que los primeros 5 mandamientos tienen que ver con la relación vertical con Dios. Los otros 5 que vamos a empezar a analizar en esta noche tienen que ver con mi relación con mi prójimo. Y lógicamente, qué interesante que el Señor comienza con este 6º mandamiento, que dice, no matarás. Ahora, obviamente, que si yo me quiero llevar con alguien bien, creo que no puedo asesinarlo para empezar, ¿no? Dudo que si asesino a alguien pueda ser mi amigo. Ya lo maté. Entonces uno dice, Señor, acá hay un mandamiento que el pastor nos va a hablar a todos los convertidos esta noche. ¿Para qué pierde nuestro tiempo así nuestro pastor? Si acá no hay ningún gángster ni asesino, ni pienso asesinar a nadie. Aparte del pastor, todo está bien. Pero queridos, como vamos a ver, este mandamiento tiene mucho para enseñarnos a todos. En primer lugar, ¿qué significa este mandamiento? ¿De qué está hablando el Señor? Bueno, en nuestras versiones, la traducción es no matarás. Alguien me dirá, ¿por qué, pastor, ustedes tienen que ir a un seminario y estudiar idiomas originales? Por esta razón, que las mejores traducciones a veces no son las mejores traducciones. Y muchas veces el término que el traductor utiliza no es el más preciso, no es el mejor. Y entonces la práctica es que gente empieza a enseñar cosas que no tienen fundamento. Esta traducción de no matarás le ha dado pie a ciertas denominaciones o grupos cristianos para decir, ustedes y yo no podemos matar un lechoncito, no podemos matar una vaquita, entonces todos tenemos que ser vegetarianos. El problema es que el término que el Señor utiliza se traduce mejor con la palabra no asesinarás. ¿Qué quiere decir literalmente? Es alguien que buscó asesinar a otra persona de una manera premeditada, de una manera violenta, alevosa. No es que ocurrió un accidente, sino que la persona lo planeó, lo ejecutó y se gozó, porque se vengó de alguien o porque lo odiaba. Y por eso quise que compartiéramos la lectura de Números 35, que Sergio hace un instante nos leyó, porque en ese pasaje, si prestaron atención, justamente se habla de lo que estamos diciendo esta noche. El pueblo estaba a punto de entrar a la tierra prometida. Y si conocen la historia, eran 12 tribus que llegaban, pero 2 tribus y media decidieron quedarse del otro lado del Jordán. No entraron a lo que es hoy la tierra de Israel. Estarían en territorio de Jordania o de Siria del día de hoy. Y entonces escuchamos que Moisés le da el mandamiento a la nación de que a ambos lados del río Jordán, que divide ahí el mapa, tenían que hacer 6 ciudades de refugio. 3 de un lado, 3 del otro. ¿Con qué propósito? Si ustedes leen antes que esto van a encontrar que Moisés les dice, miren, los levitas van a estar dedicados al servicio de Dios. Por lo tanto, la tribu de Leví no va a tener territorio. Y si ustedes miran cualquier mapa de las 12 tribus, no van a ver a Leví, porque Leví no tenía territorio, estaba dedicado al santuario. Pero les dice, van a tener 6 ciudades que los levitas van a administrar. ¿Para qué? Bueno, ustedes y yo leímos. Para que si alguien, evidentemente, asesina a alguien de modo premeditado, como estamos estableciendo, si se escapa a esa ciudad, lo tienen que juzgar. Si se determina que fue crimen intencional, hay que ponerlo a la muerte. Hay que recompensar. Pero ¿qué ocurre si fue un accidente? Ustedes saben, en el día de hoy
Alguien sale con el auto, se lleva por delante un peatón que nunca ha visto en su vida. ¿Lo conocía? No. ¿Lo odiaba? No. ¿Lo quiso matar? No. Es un accidente. Le llamamos homicidio. Otra cosa es un crimen. Cuando uno, como dije anteriormente, lo busco al tipo y lo mato porque... Entonces, eso es lo que tiene en mente este mandamiento. Es por eso que el Señor le da esas instrucciones. Miren, si alguien por accidente tira una pedrada y no se dio cuenta y mata a alguien, que salga corriendo, que se vaya a las ciudades de refugio y ahí lo van a juzgar. ¿Quiénes iban a juzgar? Los levitas. Y es por eso que aparece el vengador de la sangre. ¿Qué es eso? Bueno, cuando ustedes leen el resto, el hermano del que murió tenía que venir a cobrarse la deuda con el que lo había matado. Si era asesino, era el primero que tenía que tirar la piedra. Pero si no era, piola te quedás, compañero. Entonces, fíjense toda la cantidad de prescripciones que el Señor nos da para que entendamos que el mandamiento tiene que ver con el crimen, no con un accidente. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, ahora, ¿por qué el Señor estableció este mandamiento? ¿Cuál es el fundamento? Yo lo encuentro en Génesis 9, versículo 6. Si ustedes miran este pasaje, Noé acaba de salir del arca. Ha vivido al diluvio, ha sobrevivido al diluvio. Ahora tiene que comenzar una nueva raza humana. Lástima que la materia prima era defectuosa, así que no había muchas chances. Pero aquí el Señor da una orden que sigue rigiendo hasta el día de hoy. ¿Qué dice? El que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. ¿Por qué? Porque a imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Qué es lo que le da el valor a la vida humana? Que ustedes y yo tenemos un valor incalculable porque estamos hechos a la imagen de Dios. Esto es lo que el diablo siempre le ha querido quitar a la raza humana a través de las diferentes ideologías. Decir el ser humano no es nada. Y entonces cuando no es nada, yo que soy el genio puedo mandar la matanza. Eso fue lo que hizo Hitler. Puso en práctica las filosofías de un filósofo alemán, Nietzsche de apellido, que dijo que el ser humano no era nada, no tenía ningún valor y cero dignidad. Entonces Hitler fue y lo puso en práctica. Nos costó 50 millones de vidas. ¿Qué tal? Y entonces uno dice, no, momento. Todas las legislaciones de todos los países avanzados consideran que el crimen es algo horroroso y que se debe llevar un castigo proporcional. Y hay ciertos crímenes que, como vieron ahí en el párrafo que leímos, requieren la pena de muerte. Este es todo un tema que esta noche no voy a tratar. Ahora, ¿qué es lo que prohíbe este mandamiento? Bueno, evidentemente, es quitarle la vida a alguien. Miren, los próximos viernes vamos a ver los otros mandamientos que dicen: no cometerás adulterio, no mentirás, no robarás. Yo veo esos mandamientos y son pecados graves, son pecados serios. Pero yo veo que todavía se puede hacer una restitución. Si yo le robo a alguien el carro y me arrepiento, le puedo devolver el carro. Si yo difamé a alguien, bueno, si alguien fue infiel, bueno, puede pedir perdón y lo perdonan. En una de esas, si se arrepiente. Pero cuando le quitamos la vida a alguien, ¿cómo reparamos el daño? La persona murió y se fue, no, ya no hay más remedio. Lo único que se puede hacer con el que tomó la vida de otro es, bueno, darle la sentencia que se merece. Y por eso ustedes van a encontrar que en el Antiguo Testamento el concepto era ojo por ojo, diente por diente. ¿Qué quería decir eso? Que era, vos me mataste y yo te mato. Sí, pero no. En el sentido, lo que estaba diciendo es, de acuerdo al
la naturaleza, el tamaño del crimen, que así sea el castigo. A alguien que robó una vaca no lo podés mandar a la silla eléctrica. ¿Se entiende? Tiene que ser en proporción. Si te quitaron un ojo, bueno, te quitan el ojo a vos. Eso es lo que estaba dando a entender. Así que el mandamiento nos quiere recordar que la vida es algo sagrado, que viene de Dios, que es el regalo más grande que tenemos y lo que lo debemos preservar a cualquier costo. Ahora, creo que este mandamiento también nos habla de que está prohibido el suicidio. Ustedes ven, el suicidio es una de las expresiones más tristes del pecado humano y la caída. Nosotros vivimos en Canadá y cuando llega el mes de enero hace mucho frío y está oscuro. A las 4 de la tarde en Canadá es noche cerrada en enero. Hace frío, llueve, no ven el sol. Nosotros en Vancouver a veces pasaba un mes entero sin ver el sol. Ahora imagínense estar jubilado, encerrado, que no puede salir porque está la nieve, y mucha gente se quita la vida. Los canadienses cuando salen de veraneo, salen en enero, se van a Hawái, mitad de Canadá se va a Hawái o aquí a California, a México, la otra mitad se va a Miami y al Caribe, porque allá es imposible vivir con el frío. Y el suicidio es una expresión que realmente no es el plan de Dios. Es Dios que nos da la vida, es el único que tiene derecho a quitarla. Detrás del suicidio tantas veces, tristemente, está la obra del enemigo, que le roba a la gente la esperanza y le dice, ya no vale la pena que sigas, no tenés más esperanza, se acabó lo tuyo. Bueno, ustedes saben muy bien que nosotros podemos predicar el evangelio del poder de Dios, que dice, no importa cuán imposible esté tu situación, Cristo todavía te puede ayudar. Y mis hermanos, ahí viene la cosa. Así que, si alguien me dice que un cristiano se quitó la vida, bueno, algo no está muy bien por ahí. La gente viene y me pregunta, si un cristiano que dijo ser salvo, que caminó con el Señor se suicida, ¿qué pasa? ¿Pierde la salvación? Bueno, linda pregunta, hágansela al Señor cuando lleguen al cielo, ¿ok? Porque el tema es delicado, la salvación es un don de Dios a quien cree. Pero lamentablemente a veces el diablo en su astucia deprime a la gente, les da un abatimiento y muchos no comprendiendo hacen una decisión errónea. Yo creo que este mandamiento nos recuerda de que la vida es de Dios, es un regalo de Dios y Dios la debe preservar. Y por eso debemos vivir de acuerdo a su plan. ¿Qué más incluye este mandamiento? Y yo le puse ahí el suicidio lento por los abusos del cuerpo. ¿De qué estoy hablando? De que suicidio puede ser en un segundo cuando te volás la cabeza con un disparo. O puede durar 30, 40 años. Excepto que no nos damos cuenta que nos estamos suicidando. ¿Escucharon hablar de la glotonería? De ese nadie habla. Ese es un pecado mortal del espíritu humano que tiene que ver con el abuso de los alimentos. Es un tema difícil. Pero creo que la mayoría de los seres humanos, creo que el 90% mueren antes de tiempo. Y uno de los problemas es el abuso del cuerpo por la mala dieta. Esto es el tema que ahora está en todas las noticias, que la dieta vegetariana, que y algo de razón tienen. Porque ustedes saben, muchos de los problemas de enfermedades que batallamos tienen su origen en nuestra mala alimentación. Ahora, glotonería, ¿saben lo que es? Es comer en exceso. Es comer más de lo que el cuerpo puede admitir. Una cosa es comer para alimentarme y trabajar y rendir, y otra cosa es... Muchos de ustedes conocieron a un artista famoso de Argentina de la década del 70, 80, Jorge Porcel. ¿Alguno lo vio alguna vez? En las películas del Gordo. El Gordo era un personaje cómico. Era una cosa así el Gordo. Y en su libro cuenta que una noche
él era artista, iban al teatro de revistas, como se llama, y una noche se terminaron la función a las 2 de la mañana y se fueron a un restaurante y se comió 18 milanesas. Ahora, las milanesas argentinas, si ustedes van alguna vez a Buenos Aires, son de este tamaño, no estoy exagerando. Ahora este bestia se comió 18 y uno dice, agregale las papas fritas, agregale. Y uno dice, con razón, que después terminó como terminó. Y gracias que Jorge aceptó al Señor y hoy está en la gloria con el Señor, menos mal. Pero mucho sufrió por el tema de la glotonería. Una cosa es comer, otra cosa es el exceso. Y en ese punto creo que todos alguna vez nos hemos pecado, hermano. Otro tema que quiero mencionar, el asunto de los vicios, ustedes lo saben. Esto es lo que parece que los evangélicos siempre somos los aguafiestas, los aburridos, los malos, los negativos. Pero ustedes saben que el cigarrillo, ¿cuántos años acorta de vida? ¿Uno más? Dicen que entre 10 y 11. Usted va al médico, le hacen un examen, lo primero que le preguntan, ¿usted fuma? No. Gracias. Yo nunca fumé, nunca sé lo que es ese sabor. Gracias, Señor. Así que voy a llegar más a viejo que muchos. Ajá. Pero ustedes saben, son vicios que destruyen. El tabaquismo mata. Un día allá en Canadá vi una nota de una señora que estaba ahí ya una calavera viviente, 50 y algo de años, con el tubo de oxígeno, diciendo, el gobierno tendría que prohibir la venta de cigarrillos. Bueno, lamento mucho, en el gobierno nunca va a pasar esa legislación, porque los negocios son demasiado grandes. Hay gente que se hace millonaria comprando stocks de compañías tabacaleras, porque siempre les va bien, es el negocio del diablo. Y mis hermanos, Dios nos ha dado una mente con la cual decidir. Y el deseo de Dios es que vivamos largo. Todas estas cosas nos acortan la vida. Ahora, ¿qué les puedo decir? Todos los tipos de excesos. Acá uno puede citar, la lista es larga, yo se las dejo que ustedes llenen los espacios. Pero lo que me enseña a mí la Biblia es que yo tengo que administrar este cuerpo que Dios me dio. Que yo decido cuántos años voy a vivir, a menos que Dios tenga otro plan. Pero si Dios no decide llevarme al cielo cuando tengo 50 años, que yo viva más o menos depende de mis decisiones. Por eso, Primera de Corintios, capítulo 3, 16 y 17, el apóstol Pablo, ¿qué nos enseña? ¿No saben que ustedes son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? Lo sabemos. Claro que sí. El día que aceptamos a Cristo, Cristo viene a nuestro ser interior. Él viene a vivir en nosotros. Pasamos a ser un templo del Espíritu Santo. Eso va hasta los 30. Después pasamos a ser catedrales del Espíritu. Y dice, si alguno destruye el templo de Dios, ¿cómo dice? Qué feo que está esto. Dios lo destruirá a él. Porque el templo de Dios es santo y eso es lo que ustedes son. ¡Qué responsabilidad, amados! Es tremendo. Creo que a todos nos enseña que tenemos que ser buenos administradores de este cuerpo que Dios nos dio, porque es la manera de glorificarle y de cumplir el mandamiento que Él nos dejó. No asesinen, cuiden la vida, es preciosa. Ahora, ¿cómo podemos cumplir este mandamiento de no asesinar? Bueno, quiero sugerirle 4 pasos. La realidad es que a pesar de todos los mandamientos y de toda la legislación, todos los días escuchamos de gente que pierde la vida. Damos gracias que entre el pueblo de Dios no es así. Sin embargo, guarda con otros problemas que si no lo sabemos manejar pueden terminar en algo que nunca imaginamos. ¿Qué quiero decir?
aprendiendo a controlar nuestras emociones. Cuando llegamos al Nuevo Testamento, el Señor radicalizó este mandamiento. Lo elevó mucho más alto de lo que ya era. Y acá lo llevó al terreno de las motivaciones. Vean ustedes. El Señor está enseñando y nos dice, ustedes han oído que se dijo a vuestros antepasados, no matarás. Ahí está citando el sexto mandamiento. Y cualquiera que cometa homicidio, será culpable ante la corte. Pero yo les digo que todo aquel que se enoje con su hermano será culpable ante la corte. Y cualquiera que diga insensato, inútil a su hermano, será culpable ante la Corte Suprema, en este caso era el Sanedrín, que administraba la justicia religiosa. Y cualquiera que diga necio, fatuo, como está ahí, idiota, será merecedor del infierno de fuego. Y uno dice, caramba, Señor, que tú estás serio. Fíjense que la persona no ha cometido ningún delito todavía. No ha levantado la mano, no ha asesinado a nadie. Y sin embargo el Señor nos dice, el que pierde el control de las emociones, el que se enoja de esa manera y termina insultando a su hermano, es culpable. A los ojos de Dios es un crimen. Yo confío que nadie que está aquí esta noche alguna vez haya tenido una explosión de rabia tan fuerte que el Señor le tenga que decir, guarda, cruzaste la línea. Eres culpable de quebrar el sexto mandamiento. Es tremendo. Cuando estaba en Vancouver, prediqué 2 sermones sobre el tema del enojo. Y le puse por nombre al sermón Cómo vivir con un tigre. Fue el cassette, en aquellos años eran cassettes, más vendido en toda la historia. Las mujeres los compraban por docenas, pensando, ¿cómo vivir con el tigre de mi marido? No, no era el tigre de su marido, era la emoción que todos llevamos acá adentro, que es el enojo. Y les aseguro, queridos, que el enojo es una emoción fuertísima. Tanta gente ha perdido el control y, ay, 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 ay. Bueno, guarda con esta emoción. Es una buena emoción, pero al igual que el fuego. Si ustedes lo tienen en la chimenea, calienta la casa y qué lindo que es en invierno tener la chimenea prendida. Pero si se te sale de la chimenea, te quema la casa entera. Así es el enojo. Y bueno, cuando yo hablo del enojo, le hablo a los muchachos. Muchachos, bajemos las revoluciones un poco. Porque Dios nos ha hecho a los hombres violentos. Nos ha dado fuerza, por eso nosotros vamos a la guerra con el fusil, traca, 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 traca. No, las chicas son más delicadas. Buenas, qué lindas que son. Pero nosotros tenemos un problema con eso y si no lo sabemos cuidar, podemos crear daños gigantescos. Si alguno quiere escuchar el tema, cómo vivir con un tigre, pídalo el domingo. Vamos. Que el Señor les reprenda. No, es para enseñar. Miren, nadie nació sabiendo estas cosas. Todas las tenemos que aprender. Ahí yo cuento cómo un día Francis me amansó. Íbamos manejando y estábamos allá en Vancouver. Y no sé quién me hizo una de esas maniobras tan lindas que... Y yo me enojé. Y Francis me dice, ¿después qué pasó? Es muy sabia, Francis. Siempre me habla después que se me pasó el enojo. Ella espera los martes para decirme todos los errores que cometí el domingo en el sermón. Porque sabe que domingo y lunes no estoy para esas cosas. Y entonces me dice, mira, vos cuando te enojás, yo sé que vos no te enojás conmigo. Te estás enojando con el de afuera. Pero cuando te enojás, me haces mal a mí. Ok, ¿quieren que siga hablando? Bueno, ustedes saben, las damas están silenciosas, no dijeron amén esta noche. Pero ustedes saben lo que estamos diciendo. El enojo crea un ambiente de miedo, de terror en el hogar.
en todas partes. Y caballeros, si pudiéramos bajar las revoluciones, haríamos mucho bien en nuestros hogares y en el lugar donde nos desenvolvemos. Segundo consejo para vivir este mandamiento es abrazando las virtudes contrarias a las pasiones naturales. El hombre que vive sin Dios reacciona de acuerdo a sus emociones. Usted y yo tenemos que reaccionar de acuerdo a conocimiento. Dice el libro de los Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Se entiende? Creo que sí. Allá en Santa Fe, en una de las iglesias donde serví, Daniel, que era el pastor, era un tipo tremendamente sensacional, un hombre de Dios increíble, pero tenía un problema, que te decía, llego a las 8 y llegaba a las 9:30. Entonces, por ejemplo, un día miércoles estábamos esperando para empezar el culto y eran las 7 y pasaron las 8 y todavía no había llegado el pastor. Y uno ya estaba con ganas de asesinarlo apenas lo viera. Pero el tipo llegaba, se bajaba del auto con una sonrisa de oreja a oreja, nos abrazaba todo y se acabó el problema. Nadie lo mató, ahí vive todavía. Y lo que está diciendo es, hay gente que se enoja. Pero cuando vemos a alguien enojado podemos hacer una decisión. ¿Voy a echarle gasolina al fuego o voy a echar agua? Todos podemos elegir. El proverbio dice que cuando hay alguien enojado, si le devolvemos con el enojo, el problema se agranda. Pero si elegimos responder de una manera suave, se bajan, el problema se achica. 15:18. Otra vez el tema del enojo. El hombre iracundo que tiene por estilo de vida vivir enojado, promueve contiendas, rencillas, peleas, mas el que tarda en enojarse apacigua la rencilla. ¿Es cierto esto? Absolutamente. Ahora, mis hermanos, esto es un tema muy importante en la familia. Yo he conocido familias que el enojo, este estilo de vida de pelear y pelear y pelear, aunque sea verbalmente, es un estilo de vida. En lugar de dialogar, se ladran. En lugar de dialogar, la esposa lo reta al esposo. Y el esposo la reta a la esposa. Y los hijos lo retan al padre y los padres. Y es un infierno diario. Uno los escucha hablar y dice, no, yo de acá me voy, esto es horrible. Y mis hermanos, ojalá la palabra de Dios nos diera esta sabiduría de decir de que en casa sea todo hombre, como dice Santiago, tardo para hablar, tardo para enojarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Cuán cierto? El hombre enojado no soluciona nada. La mujer enojada no soluciona nada. Hay que ser racionales, usar un poco más el coco en lugar de usar tanto el corazón. Tercero, entendiendo que la paz se modela en el hogar. ¿Por qué nuestras cárceles están llenas de asesinos? Por el hogar donde nacieron. Un día vi una nota muy triste, pero muy triste. La historia de un chico que a los 22 años lo condenaron a la muerte por el crimen que cometió. 22 años. ¿Cuál era la historia? Un padre alcohólico. Y contaban después que cuando esta criaturita tenía 2 años, un día en la mesa extendió la mano para tomar un pedazo de pan y el padre lo clavó a la mesa con un cuchillo. Ahí está. El padre sembró, el hijo pagó. Mis hermanos, ustedes oran antes de comer. Amén, que Dios los bendiga. Nuestras mesas deben ser un momento de diálogo cordial,
de gozarnos, qué sé yo, no sé. Ahora, ya que estoy hablando del hogar, y siendo que tengo hogares, padres jóvenes aquí, quiero mencionarles en cuanto al tema de los hijos, dos peligros grandes que yo veo. Y no es porque me estoy poniendo viejo, ¿eh? Primero, el tema de los entretenimientos. Vamos al tema de la televisión. ¿Ustedes se dan cuenta del nivel de violencia que hay en la televisión? Es tremendo. Hace un rato hablábamos en el comienzo del estudio que la Biblia, la vida humana no vale nada en el siglo XXI. ¿Por qué? Y querido, mira los programas que vemos, mira las películas que vemos. Es todo violencia. En el primer minuto de película ya murieron 50 más 40 violaciones. Eso es Hollywood en el día de hoy. Y si no venís con algo tan violento, no le captás la atención a la gente. Entonces, miren, yo acá tengo un remote. Yo creo que todos tenemos un remote en la casa para el televisor. Usémoslo. No podemos vivir sin televisión. Eso es imposible. No podemos vivir sin internet. Tenemos que aprender a seleccionar los canales, los programas. Ese es el desafío. No podemos vivir aislados del mundo pensando, ay, yo soy un santo, me voy al convento. Los hijos no viven en ese mundo, ellos viven en la escuela. Los chicos les van a preguntar, pero por lo menos veamos que ciertos programas no entren. En fin. La próxima. Ajá, los juguetes. Usted va a decir, pastor, usted está loco, ¿no? Yo cuando era chico, estoy hablando de la época cuando estábamos con Noé en el arca, ya tomando iced tea. Resulta de que la gente más joven no va a entender de lo que estoy hablando. Pero allá con Héctor y todo lo que somos de la misma barra. ¿A qué jugábamos los chicos en aquella época? Eran los Cowboys, como en el oeste, ¿se acuerdan? Y sacábamos el revólver y pum, 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 pum. Los Cowboys pasaron a la historia. Uno le dice a los chicos de ahora, che, ¿vos sabés lo que son los Cowboys? ¿Qué? Bueno, yo noté que en mi casa nunca tuve un revólver. Que los otros chicos sí tenían, pero yo no tenía revólver. Y me preguntaba, ¿por qué los otros tienen y pueden jugar y yo no puedo jugar? Hasta que un día descubrí que mi viejo era el culpable. Papá con razón dijo, no es bueno que los chicos se creen con, aunque sean juguetes, que aprendan el hábito de que pum, pum, pum y pa, 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 pa. Tenía razón el viejo. ¿Ustedes vieron los juguetes que son ahora? No debería contar estas cosas porque van a decir, bueno, yo que el pastor no me venga a visitar porque después me va a criticar. Pero queridos, yo he llegado a algunas casas y los chicos tienen un arsenal. Después preguntan, ¿y por qué te agarró un AK-47 y mató 50? Está todo ahí, se bebe en la niñez. Si algo le puedo decir a la generación del día de hoy es, muchachos, ustedes y yo que conocemos a Jesús, no nos metamos en la violencia, quitemos eso. La paz comienza en el hogar y creo que para la paz es necesario otra vez. Yo era bastante joven cuando vino esa guerra estúpida, perdón, no tendría que usar esa palabra, pero es una guerra muy estúpida, que tuvimos los argentinos con Inglaterra, año 82. Nunca había una guerra entre dos países amigos, eso no se entiende. Eso fue lo que fue esa guerra. Y nosotros estábamos recién llegados allá a Canadá, y en aquellos años había un programa que se llamaba Nightline. ¿Está todavía? No sé. Pero a las 11:30 comenzaba en ABC el programa Nightline. Y todas las noches discutían la guerra de las Falkland Islands o las Malvinas. Y claro, fue una guerra que duró 2 meses, de abril a junio, 2 o 3 meses. Fue un conflicto horrible y todas las noches con el conflicto. Y yo miraba ese programa y después andaba a dormir a la noche. Ustedes saben de lo que estamos hablando. Lo que alimenta la mente domina todo el cuerpo y después. Y si eso era un conflicto lejano que a mí no me hacía ninguna diferencia estando en Canadá,
Imagínense el que alimenta su mente con violencia, violencia, violencia. Y después anda a dormir. Y después los hijos. Y después. Muchachos, ustedes que son padres y tienen chicos jóvenes, les recomiendo, vean bien el mundo de los entretenimientos, vean bien el mundo de los juguetes. Porque el diablo planta la semilla y atajate el resultado después. Lo cual me lleva a aprender a ver la vida como la ve Jesús. Jesús vino a ampliar, a vivir los 10 mandamientos, a darles vida, a demostrarles cómo se vive como un cristiano en un mundo caído, de una manera victoriosa, real, gozosa, triunfante. Los 10 mandamientos verdaderamente son la fórmula de Dios, el plan de Dios para la felicidad suprema de la raza humana. Y es por eso que acá hay una actitud que el Señor premia. Nos dice, bienaventurados. ¿Quiénes? Inmensamente felices. ¿Quiénes? Dichosos. ¿Quiénes? Los pacificadores. Aquellos hombres y mujeres que tienen la actitud de reconciliar amigos. Aquella gente que tiene la virtud de acercar gente. Aquellas personas que tienen siempre el deseo de abrir la boca y bendecir, y no de abrirla y soltar una catarata de cosas negativas. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Qué título hermoso. Ustedes saben que nosotros llegamos a ser hijos de Dios por un acto de fe en Jesucristo. Amén. Pero acá el Señor nos da una bienaventuranza, nos dice, ¡hey! Mucho más grande que eso. Bienaventurados todos los que tienen esta actitud, ¿de qué? De considerar la vida como algo precioso. De considerar que cada día que vivimos es digno de ser vivido. Y que nosotros con nuestras actitudes, decisiones, palabras, conducta, acciones, construimos ese palacio en el cual nos toca vivir o construimos el infierno donde nos toca vivir. Es por eso que la Biblia es tan sabia, mis amados. Me impresiona, el otro día estaba leyendo Deuteronomio capítulo 5, cuando el Señor le dice a Moisés, mediante Moisés al pueblo de Israel, óyeme, oye Israel, escucha, aprende y obedece los estatutos, las leyes y los mandamientos que te doy. ¡Wow! Qué enfático que es el Señor. Qué lindo proceso. Escucha, aprende y obedece. Hay mucha gente que ni escucha nada. Esta noche no están acá. Pero hay gente que puede estar escuchando y no prestar atención. Hay otros que pueden escuchar, prestar atención, pero después no hacen nada. El Señor nos dice a todos, escucha, aprende y ponelo por obra todos los días. Y esa es la cosa, muchachos, chicas. Todos, nadie nació sabiendo estas cosas. Todos las tuvimos que aprender. Todas estas virtudes de las cuales nos habla la Biblia y los 10 mandamientos y las bienaventuranzas, son todas flores que todos tenemos que aprender a cultivar. Hagámoslo. Realmente que la cosecha que vamos a tener, como he dicho 1.000.000 de veces, va a exceder con creces el sacrificio más grande que tengamos que hacer. Por eso, la felicidad no es cuestión de educación. Una persona puede ni siquiera leer y escribir, pero escucha la palabra de Dios y la pone por obra y va a vivir mejor que un tipo que tiene un doctorado de Harvard. Una persona puede ser humilde y puede vivir mejor que el multimillonario que vive en una mansión en Beverly Hills. Es por eso que la fórmula de Dios, el plan de Dios para la felicidad humana, tiene que ver con ustedes, con mi decisión, con mi deseo de vivir bajo la bendición de Cristo. ¿Es posible hacerlo? Absolutamente. Este es el plan. Por lo tanto, valoremos la vida humana. Cuidemos nuestro equipo.
Cuidemos nuestras actitudes. Vivamos aquellas cosas que son positivas. Del resto se ocupa Dios. Confío que de todos nosotros en esta noche se pueda decir, este es bienaventurado, porque es un pacifista. Qué lindo. Ese es un buen título. Yo lo quiero para mí. ¿Y ustedes? Ah, sí, me gusta que sea. Bueno, que el Señor nos bendiga en esta noche. Amén.